En este video les presentaré una propuesta de intervención de TIC en la clase de física, en la enseñanza de la física. Esta propuesta se llama la actividad experimental mediante el uso de sistemas de adquisición de datos. Está enmarcada en el curso de Docencia en Ambientes de Aprendizaje mediados por TIC de la Universidad Pontificia Bolivariana y es una propuesta de intervención desarrollada por Mónica Elena Cardona Zapata de la Universidad de Antioquia de la Maestría en Educación en Ciencias Naturales. Inicialmente, la problemática identificada para la presente propuesta de investigación radica principalmente en la imagen que tienen los maestros de física sobre la actividad experimental. De acuerdo con Cortés, citando a Hodgson, la imagen que tienen muchos profesores y estudiantes es que las actividades experimentales son espacios para la manipulación de instrumentos o la aplicación de ejercicios al margen de algún contenido conceptual que está previamente definido, por lo cual se apoya la idea de que se hace conveniente de que en estas prácticas de laboratorio en las actividades experimentales sirvan para la construcción de conocimiento a partir de la interacción que se pueda dar entre los profesores y los estudiantes. Tanto con las aptitudes, los contenidos conceptuales como con las aptitudes procedimentales, la resolución de problemas y la discusión que se pueda generar entre ellos mismos. En este sentido, las TIC en la enseñanza de la física representan un apoyo para la actividad experimental, ya que ofrecen herramientas que permiten que los estudiantes se relacionen con su propio aprendizaje, desarrollen habilidades metacognitivas, resuelvan situaciones aplicables al contexto, construyan una interpretación del mundo real, entre otras cosas, como las que mencionan diferentes autores. Por ejemplo, Capuano menciona que el uso de TIC en la enseñanza de las ciencias ha fortalecido y favorecido la creación de contextos apropiados para la alfabetización científica, es decir, acercarnos a la forma en cómo se construye el conocimiento científico. Pontes, por su parte, dice que esta implementación es una oportunidad para articular los conocimientos previos con los nuevos y además de ser motivador para los estudiantes y también muy cercano a su contexto. Fiolais y Trindaggi dicen que tienen un alto potencial para generar estrategias innovadoras de enseñanza. Y por último, Araujo, Beit y Moreira aportan un trabajo muy importante sobre la implementación de TIC en la enseñanza de la física. Y entre estos, en los resultados se destaca que hay poca reflexión en cuanto a estrategias que se puedan implementar para su uso, por lo cual se hace necesario fortalecer la formación de profesores. Entre los posibles usos que tienen las TIC en la enseñanza de la física, que son como un gran abanico de posibilidades, entre las cuales se encuentra la instrucción y evaluación por computador, la comunicación a distancia, los recursos multimedia como videos, animaciones, la modelación y simulación computacional, que es ampliamente utilizada en la enseñanza de la física, sobre todo la simulación computacional, la resolución algebraica numérica y visualización de soluciones matemáticas, el estudio de procesos cognitivos y el sistema de adquisición de datos. Este último recurso se destaca para esta propuesta porque se concentran principalmente en las actividades experimentales y diferentes autores proponen su implementación para favorecer la comprensión de fenómenos físicos en campos conceptuales como la cinemática, el electromagnetismo, la óptica, la mecánica de fluidos, la termodinámica, entre otras. Un sistema de adquisición de datos es un dispositivo de medición que permite que los datos experimentales obtenidos con sensores de diversas magnitudes sean leídos, almacenados y procesados por un computador. Este diagrama presenta, que es de elaboración propia, presenta las etapas de un sistema de adquisición de datos, comenzando por el sistema físico, que es el experimento que se monta como tal en el que se quiere medir una variable física. Este sistema da una señal que puede ser de temperatura, de presión, el campo magnético, puede ser la luz, puede ser un láser o radiación infrarroja, que es leída por un sensor
diseñado especialmente para captar ese tipo de señal. El sensor capta esta señal y el Arduino, que es el microcontrolador, pasa la señal de analógica a digital. Esta señal digital ya es leída por el computador e interpretada como datos. Esos datos ya se pueden elaborar gráficas y establecer relaciones entre las variables que se están midiendo, así como también se puede controlar la cantidad de veces que se quiere tomar la medida de una magnitud eh, y repetir la cantidad de veces que se considere necesario. Bueno, em, desde esta propuesta entonces se tiene como propósito la implementación de los sistemas de adquisición de datos en actividades experimentales de un curso de física de la luz de la licenciatura en matemáticas y física de la Universidad de Antioquia, con miras a valorar la contribución de este recurso a los procesos de conceptualización en física. Esta propuesta o esta problemática atiende a las necesidades planteadas en la resolución 02041 del Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo con la cual urge la elaboración de propuestas de enseñanza que, además de que integren las TIC, también sean con criterio pedagógico y didáctico, y que estos recursos puedan acceder a diferentes poblaciones, como en este caso la licenciatura en las regiones en las cuales es difícil contar con equipos grandes o con espacios de laboratorio. Ese es el propósito principal. Y como componentes de la intervención es muy importante tener en cuenta estos tres ejes fundamentales en los ambientes de aprendizaje mediados por TIC, que son la participación, la evaluación y la moderación. Entonces, en cuanto a la participación, en esta propuesta los participantes son estudiantes del programa de licenciatura en matemáticas y física matriculados en el curso de física de la luz. Desde la actividad experimental se espera que en este curso los estudiantes se apropien críticamente del uso de las TIC y principalmente de los sistemas de adquisición de datos para abordar situaciones problema que permitan indagar por su estado actual de la conceptualización en física. De esta manera, se enfrentarían a situaciones novedosas que van a crear espacios para la indagación, la exploración, la reflexión y van a aportar elementos cognitivos necesarios para enfrentarse a dichas situaciones. Estas ideas se fundamentan en la teoría de campos conceptuales de Gerard Vernieu. Vernieu considera que un campo conceptual es un conjunto de situaciones, invariantes operatorios y representaciones. Una situación es una tarea compleja, cuya dificultad depende del nivel de conceptualización para ser abordada y no de la cantidad de subtareas que tenga que realizarse. Asimismo, estas situaciones son las que dan sentido a los conceptos. Los estudiantes van desarrollando entonces sus conceptualizaciones o sus conocimientos frente a las situaciones que van dominando, por lo cual el comportamiento frente a una situación va generando un dominio frente a ella y está dirigido por los esquemas. Los esquemas son la organización de la conducta que se adapta a una clase de situaciones y tiene elementos cognitivos que van a permitir solucionarlas. Por lo tanto, la conceptualización es el núcleo central del desarrollo cognitivo y se da a partir de la interacción entre situaciones y esquemas. Esa interacción implica que solo cierto tipo de situaciones habilitan la construcción de esquemas específicos. La conceptualización es entonces un proceso que forma parte de la actividad del ser humano y está dirigida a reducir la incertidumbre que se genera cuando nos enfrentamos a una situación. En este proceso es posible analizar la formación de esos componentes que permiten el funcionamiento de los esquemas, que son los invariantes operatorios. Los invariantes tienen la función de identificar y reconocer los objetos, las propiedades, las relaciones y las transformaciones, permitiendo seleccionar la información más pertinente como los conceptos o los teoremas, la teoría que debo utilizar para abordar una situación. Por último, las representaciones desde esta teoría, un conjunto de esquemas, ya que su funcionalidad es principalmente organizar la acción y en general
permitir cierta simulación de la real a partir de conceptos, imágenes, diagramas, símbolos, proposiciones o todo aquello a través de lo cual nos comunicamos. Teniendo en cuenta estas consideraciones, mm, la participación de los estudiantes consiste en realizar un montaje experimental a partir de una situación planteada y el montaje debe ser una posible solución a dicha situación. El papel de los sistemas de adquisición de datos acá sería permitir la medición de las variables que ellos consideren pertinentes, así como registrar los datos de manera más rápida. A partir de esos datos, los estudiantes pueden realizar gráficas en programas como Excel o algún software diseñado también para esta propuesta y establecer relaciones entre variables, así como repetir el registro de datos la cantidad de veces que considere necesaria e ir almacenando su información. Durante el desarrollo de la actividad, los estudiantes registran en una bitácora todo de manera anecdótica, todo lo que sucede y al finalizar hacen un informe utilizando esta herramienta que se llama la V de Gowin, que es la que se está mostrando en la pantalla. Esta V se adaptaría a la situación en particular y se espera que a través de este diagrama se evidencie el proceso de conceptualización del estudiante, porque permite, como lo mencionaré más adelante, desempaquetar como la construcción de conocimiento. En cuanto al componente de evaluación, desde esta teoría el referente teórico de aprendizaje, que es de campos conceptuales, se ven como las tareas que son las situaciones en las que se pone en juego la conceptualización de los estudiantes. Entonces, bajo la mirada de este referente, las representaciones serían el conjunto de esquemas que van a permitir valorar o reflejar esa conceptualización. Entonces, la evaluación acá sería principalmente valorar las representaciones de los estudiantes, lo que se considera como el reflejo de lo que se exterioriza a partir de lo que el estudiante sabe. Es decir, que a través de los productos de los estudiantes en términos de cualquier tipo de representación, como dibujos, imágenes, símbolos, fórmulas, modelos o gráficas, es posible analizar su proceso de aprendizaje y determinar en qué estado está con relación a lo que se espera llegar. Este sería como el papel de la evaluación de la propuesta. Los productos de los estudiantes serían esos registros anecdóticos en la bitácora personal, los cuestionarios, los informes de práctica de laboratorio en la UE de Gowin y la socialización de las experiencias. Y se tendría en cuenta esta especie de rúbrica para definir el nivel de conceptualización en el que se encontraría el estudiante, aunque esto variaría un poco dependiendo del fenómeno que se aborde. Entonces, los niveles serían alto, medio y bajo y principalmente tienen características en cuanto a la forma en que el estudiante exterioriza su proceso de aprendizaje. Por último, en el componente de la moderación, se podría afirmar que la actividad experimental en la enseñanza de la física y en la formación de profesores debe apuntar a crear espacios para diseñar estrategias que permitan a los estudiantes acercarse a la manera como se construye el conocimiento científico, pensando en su futura labor y teniendo en cuenta que la construcción del conocimiento es colectiva. Entonces, en este sentido, el primer acto de mediación del profesor o de moderación es la elección de la situación que va a proponer a los estudiantes, porque esa es la que debe generar que se activen nuevos esquemas. Además, el profesor acá en esta propuesta debe facilitar el acercamiento al uso de los sistemas de adquisición de datos, porque son herramientas que no son muy utilizadas y la idea es que no se conviertan en cajas negras para su implementación, sino que se entienda la forma en que funcionan. Esto sería a través como de un acercamiento inicial por medio de experimentos y de la forma en que se pasan los datos al software. En este sentido, el uso en el uso de herramientas, los estudiantes pueden tener la oportunidad de realizar actividades a las que no están acostumbrados, como hacer experimentos
de diferentes maneras, conocer un software que permite procesar los datos, como en este caso puede ser Processing o Excel, realizar diferentes mediciones en un tiempo más reducido, negociar significados con sus compañeros, además de contar con mayor tiempo para interpretar y analizar los datos. Sin el acompañamiento del docente, se correría el riesgo de caer en el uso instrumental de sus sistemas de adquisición de datos y de la manipulación de ellos sin ningún sentido. Entonces el docente debe estar muy bien formado en el uso de esta herramienta. Por lo cual, además de eso, también debe diseñar estrategias que favorezcan esa apropiación crítica de las TIC. Entre las posibles estrategias que se pretenden implementar se encuentra el aprendizaje colaborativo, el cual se entiende como la conformación de pequeños grupos que tienen como objetivo contribuir cada uno al proceso de aprendizaje propio y de los demás, donde se evidencia la participación activa, no se deja de lado el papel del docente como y se entiende más como un facilitador que organiza, explica, acompaña, evalúa y está en retroalimentación permanente con los grupos, sin dejar pues de lado su papel como mediador. Está también el método POE muy utilizado en la experimentación, que consiste en predecir, observar y explicar. Entonces aquí esta estrategia permite dar cuenta de las concepciones que los estudiantes tienen frente a determinado fenómeno a través de cuestionarios en cada una de las etapas. En la parte de observación sería ya como el registro de los datos y ver qué pasa, y al explicar sería contrastar sus predicciones con lo que observaron que sucedía en el fenómeno. Y por último, la heurística de Gowin, que es una que vimos anteriormente y es empleada para el análisis del proceso de construcción de conocimiento, para establecer esa relación entre lo teórico y lo metodológico o lo práctico. Este sería como los fundamentos principales de la propuesta y estas son las referencias principales utilizadas y muchísimas gracias.